Aquí presentes, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan a quienes han elaborado el programa para poder leer lo que ha escrito nuestro gran historiador Carlos Hurtado Ames. Y en particular quisiera agradecer enormemente la valía de estas mujeres, Sonia y nuestra querida Sofía Durán. Siempre las paro confundiendo y me equivoco a una y a la otra. Bueno, Sonia, Sofía, muchísimas gracias. Y sobre todo, muchas gracias por ese afán, ese amor, por mimetizarse con nuestra cultura, al punto de haber soñado, buscado y conseguido vestirse con el atuendo jauquino. Tributemos a ellas, por favor, un sonoro voto de aplausos por esa valía. Perdónenme la digresión porque yo solamente tengo que leer el texto que me han asignado. Perdón. Jauja, la imagen y el espejo. Desde el 25 de julio hasta el 10 de septiembre del presente año, se exhibió en Lima, en la Galería Pancho Fierro, la muestra titulada Fotografía indeleble, el imaginario de Teodoro Bullón Salazar, de Sonia Can Leaf. En ella se exponían, según la curaduría, negativos de vidrios, copias originales de época y ampliaciones fotográficas de finales del siglo XIX y principios del XX, del fotógrafo Teodoro Bullón Salazar, que habría centrado su trabajo en la ciudad y provincia de Jauja en ese momento. Esta muestra ha significado uno de los acontecimientos más importantes para la historia y la cultura de Jauja por varias razones. Es la primera vez que se tiene una evidencia visual de una parte de nuestro pasado de manera tangible, extensa, y a partir del estilo personal de un autor identificado. Ciertamente, antes de ello, había algunas aproximaciones a lo que se podría denominar una historia visual de Jauja, como son los trabajos que hicieran Halcón Editores, Jauja en blanco y negro, 2006-2011, 2 volúmenes, y los de la asociación Sausa, Tiempo y Camino, que estuvieron en línea hasta hace poco. No obstante, estas evidencias son fragmentadas y en casi todos los casos se desconocen los autores de las tomas. Distinto es el caso de esta muestra, donde es posible observar los intereses de un autor específico y el reflejo que ello ofrece de un proceso histórico concreto, como es el de Jauja de las primeras décadas del siglo XX. No hay muchas noticias de Bullón Salazar, de su vida personal y sus motivaciones, o al menos por ahora es una incógnita por despejar. Incluso antes del hallazgo de sus materiales no se le conocía, como es el caso quizás de muchos artistas que han pasado por Jauja. Por la información que se proporciona en la misma exposición, se sabe que nació en Jauja en 1885 y murió seguramente en la misma ciudad en 1960. Se había casado en Lima a la edad de 39 años y dejó una extensa descendencia. Además, al parecer, tenía una importante tienda en la plaza principal de Jauja, en la que seguramente transcurría la mayor parte de su rutina diaria. Mas no sabemos, incluso ni en la oralidad de los jaujinos, una de las principales formas por las que se transmite la memoria en esta ciudad. No está curiosamente presente. Lamentablemente, las fotografías no tienen una fecha precisa de cuándo fueron hechas, aunque se ha sugerido que estas corresponden desde finales del siglo XIX. Es posible que en realidad estén centradas más bien en las primeras décadas del siglo XX. Lo más lógico es suponer que Bullón Salazar se introdujo de lleno en estas actividades en una edad adulta. Además, es importante también tener en cuenta el contexto regional de esa época y los importantes cambios que se originan con la llegada de los medios de comunicación, como es el caso del tren en 1908. Con ello llegó una parte de la modernidad que se vivía en aquella época en la capital, así como las modas que paulatinamente se fueron repitiendo en las provincias del interior. Una evidencia en ese sentido es una fotografía de la estación de tren Jauja, que indudablemente es posterior a esta fecha, o la de algunos inmigrantes japoneses que llegaron a la ciudad hacia la segunda década de aquel siglo. El contenido de este material gráfico permite apreciar la vida pública y la vida privada de la Jauja de aquellos años, sobre todo de esa interacción tan clara que hay entre el campo y la ciudad,
tan común en los jaujinos hasta ahora. De esta manera se aprecia, por ejemplo, el puente de Miraflores o las casonas solariegas en la campiña, probablemente de huertas. De otro lado, en el ámbito de lo privado, es posible percibir aquí una cierta esencia de la vida doméstica que de la que era parte la realidad de Jauja en estos años, del interior de las casonas, sus salas y jardines. Pero también se percibe la interacción social patente en las fotografías grupales, de las relaciones entre las gentes de la ciudad ante circunstancias de diverso tipo, algunas de carácter crítico como son los entierros, además de las que nos remiten a las esferas del poder local de una ciudad que en ese momento indiscutiblemente tenía la hegemonía en la región central. En las fotografías del universo de Bullón Salazar llama la atención de otra parte la presencia notable en las tomas de lo que Pedro Monge denominaba como la descalza, vale decir, la jaujina con la vestimenta típica. No obstante, se puede ver que se trata todavía de un uso constreñido a un determinado sector. Todavía no estaba difundido entre los diversos grupos que configuraron la estructura social de Jauja, ni su uso ritualizado y asociado a la cultura popular nuestra. Pero también se aprecia que algunas mujeres, probablemente de cierta preeminencia, ya comienzan a utilizar esta ropa tan característica. Probablemente de cierto, lo que muestra los inicios de un cambio que al final de cuentas devino a ser lo que ahora es la vestimenta de la jaujina. Es un eje definidor de la identidad de Jauja. Luego, es curiosa la ausencia de cualquier fotografía asociada a la cultura popular de la ciudad y la provincia, a partir de los sistemas de fiesta como el carnaval o la tunantada, tan importantes hoy en día. Esto muestra claramente que estas manifestaciones, en caso hayan existido en esos momentos, no tenían la trascendencia que después adquirieron. No eran el centro de los intereses sociales que parecen estar por estos ámbitos, lo que después cambiaría. Aunque no están del todo ausentes, no hay una presencia clara de los campesinos en las tomas, lo que es importante de reparar. Vale decir, el universo que aquí se refleja es sobre todo urbano, de las gentes que vivían en la ciudad. Finalmente es importante señalar que la fotografía como tal es un documento histórico que se mueve en el plano de la veracidad y no tanto de la verdad. Esto es así porque la cámara y el fotógrafo crean una mediación de la realidad, lo que a la vez ofrece un problema de objetividad en el análisis. Desde esta perspectiva, las imágenes aquí presentes no son un reflejo tal cual de la realidad de Jauja de estos años, sino de una realidad mediada por los intereses y perspectivas de Bullón Salazar. Por lo mismo, es necesario interpretarlas y no tomarlas ad literam, e imbuirse de otras fuentes para comprender el proceso que reflejan. Independientemente de ello, la muestra de estas fotografías es una de las ventanas más importantes en términos visuales que tenemos ahora para acercarnos a la realidad de Jauja de las primeras décadas del siglo XX, un período donde ciertamente se formó y consolidó lo que ahora somos los jaujinos. Carlos Hurtado Ames.